decirle a Dios que sea Él hablando a nuestro corazón, hablando a nuestras vidas, y Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Señor, te damos gracias. Venimos delante de ti, Señor Jesucristo. El día de hoy, Señor, me pongo en tus manos. El día de hoy, Señor, sabemos que viene de ti. Todo viene de tu mano. Gracias, gracias, gracias. Ábrenos tu palabra. Que nuestro corazón, nuestro ser, nuestra alma, porque tu palabra penetra hasta lo más profundo, hasta las coyunturas, partes, Señor, porque deseas, Señor Jesucristo, que tu palabra brote, que tenga esa semilla, Dios, para nosotros poder hacerla, poderla tener. Gracias, Dios, gracias, tu pueblo redimido, tu pueblo que compraste, tu pueblo, Señor, que salvaste. Aquí está, Señor Jesucristo. Venimos a ti. Y gracias por aquellos de mis hermanos que se conectan, pero de igual manera saber que hablarás a nuestras vidas. Como barro, como instrumento en tus manos me pongo, Señor. Te doy gracias. La sabiduría viene de ti. Gracias por todos aquellos, el legado que tenemos de nuestra hermana, la doctora Gis, la doctora Graciela Esparza, Dios. Gracias por IMEC, por estos 74 años en los cuales estamos celebrando, en los cuales podemos saber y tenemos este mensaje, Señor, que sigue encaminándonos, que sigue enseñándonos, que sigue mostrando, Dios, aquello que nosotros necesitamos hacer. Te damos gracias, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Espíritu Santo, hablas, Sharabasía. Gracias, gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Sea bienvenido y bueno, le estaba comentando que en el libro de Jefté, que estamos estudiando el libro de los jueces, y cuando vimos el nombre Moloc, ahí en el capítulo 10 o 11 del libro de jueces, a Moloc lo ponen con D mayúscula. Y esa palabra que nosotros encontramos ahí con D mayúscula, la palabra en el hebreo original es Elohim. Usted y yo, nuestras Biblias se encuentran en español, pero si estuviéramos o fuéramos japoneses, cierto es que nuestras Biblias estarían en japonés y ellos leerían en japonés. Así que cuando vamos a tratar este tema, porque el tema del día de hoy son los hijos de Elohim o el concilio divino. Y entonces cuando un judío lee en sus Biblias, él puede leer hebreo y lee las letras hebreas. Y entonces en esta hora, a nuestra mente, a nuestro corazón, nuestra vida, podernos poner un judío en la mente, ¿sí? No que nos hagamos o seamos judíos, porque para los judíos esto que vamos a estudiar, que gracias a Dios por la vida de la hermana Hicks, la vida de la hermana Esparza, podemos entenderlo ciertamente en la dimensión que Dios nos lo presta en el camino crucificado, y que obviamente hay otros hombres estudiosos. Hay un doctor que precisamente tiene esto, se llama Heiser, y él precisamente estudia y nos comparte cosas en libros que tiene, pero gracias porque la hermana Hicks nos dejó un gran legado. Así que vamos a ver esto de los hijos de Elohim o el concilio divino, porque existe, lo vamos a ver en la palabra de Dios, pero vamos a poner bases primeramente. Así que si de algún modo primero estudiamos para que no terminamos, vamos a terminar hoy, porque esto continúa. En el libro Gotas de Doctrina de la doctora Hicks, nosotros encontramos el estudio de los nombres de Dios, también de la deidad. Y
La palabra de Dios nos habla de una deidad. La palabra de Dios nos dice que existe un Padre, existe el Verbo y existe el Espíritu Santo. Porque aquí no las tenemos o no sé si las tengamos, pero hay sectas que son unitarias y le llaman unicidad. Y esas sectas unitarias o unicidades nos hablan de solo Jesús, hablándonos y dicen ellos, el Padre es Jesús, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo, pero es uno solo, o sea, no es esta Trinidad que nosotros podemos presentar en la palabra de Dios. En la Escritura no vamos a encontrar nunca la palabra Trinidad, no la vamos a encontrar. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, obviamente, esa palabra Elohim, de alguna manera, nos habla de una unidad compuesta, pero vamos a ver lo que nosotros encontramos en la Biblia. Vamos por favor a Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Deuteronomio 6, y vamos a leer los versículos del 4 al 5. Estamos viendo, vamos a ver el concilio divino, los hijos de Elohim. Yo creo que sí nos quedamos intrigados preguntándonos cómo es eso y vamos a encontrarlo en Dios. Bueno, al menos a mí sí dije, tengo que mostrarle, ¿verdad? Y darle a usted el panorama amplio de esto. Ya llegamos, Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ajá, esto lo expreso en el pensamiento judío, por eso dice, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Vamos por favor a Zacarías 14:9. Zacarías 14:9. A ver quién llega primero. 14:9. Usted sé que es ducho en su Biblia, aquí sí, porque hay otros lugares donde no se ven los profetas menores, se siguen viendo hojas, ¿verdad? Porque, pero aquí ustedes son bien duchos para encontrar Zacarías. Dice así, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Amén. Así que volvemos a encontrar esa parte de Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Malaquías 2:10, por favor. Malaquías 2:10. Y estos unitarios o unicitarios que también por ahí raíces hebreas o judíos mesiánicos, con estas citas nos dicen, vean y y les decimos es que es un solo Dios y ese solo Dios es Jesús. Jesús es el Padre y el Padre se hizo Jesús bajando a la tierra. Ese es el pensamiento que tienen precisamente por todas estas escrituras que tenemos, pero esto que estoy dando lo tiene la hermana en el libro Gotas de Doctrina, por eso es que lo podemos ver. Lo tenemos, dice Malaquías 2:10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de nuestros padres? Y precisamente lo expreso que nos podemos poner en la mentalidad judía, porque el judío estos pasajes los va a leer con las letras hebreas
y con el conocimiento hebreo. Y ellos leerían la palabra uno, que es la 259 en la concordancia de Strong, y esa palabra uno es ejat. Esa palabra uno es ejat. Y esta palabra uno que el judío leería así, oye Jehová, nuestro Dios es ejat. Y ellos, en la definición que tendrían, serían propiamente unido. También ellos, esta palabra ejat significa unión, propiamente unido, y esta palabra significa unión o unidad compuesta. Y ahí ya cambia la cosa cuando dice unidad compuesta. Porque, por ejemplo, ¿qué sería que algo sea uno, pero también sea una unidad compuesta? Por ejemplo, si hablamos de la palabra en español familia, estamos mencionando una cosa, familia, pero al final podemos saber que la familia está compuesta por papá, mamá, hijos, hermanos, y si ampliamos más, que al fin y al cabo decimos nuestra familia es grande, y si ponemos a tíos, tías, sobrinos, yernas, abuelitos, pero estaríamos hablando de la familia Pérez, y es una familia, no, la familia Pérez. Por eso es que cuando el judío dice y ve ejat en su Biblia, dice es Dios, es uno. Pero también, por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 24, estamos ahí, nos habla de Adán masculino y femenino, y viene Dios, saca a la mujer de la costilla de Adán, y es esto lo que les dice. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y que dice, y serán una sola carne. Entonces, cuando Dios dice del matrimonio, habla que somos una sola carne, un solo equipo, un matrimonio, pero obviamente con nuestras distintas características de hombre y mujer, pero Dios dice somos uno. Por eso cuando Dios habla que es uno, obviamente es uno, pero en él está esta unidad compuesta de Padre, Verbo y Espíritu Santo. Y cuando cada uno haciendo funciones distintas, la mujer tiene un rol en la vida, el hombre tiene otro rol, dice Dios, son uno, pero haciendo algo distinto. Por eso el Padre hace y obra de manera distinta, y en el Padre lo que podemos ver cuando se habla de él, se habla de su gloria. El Padre obrando con un cuerpo de gloria. El Hijo es el Cristo, el Verbo. El Hijo es el Cristo, el Verbo, la palabra, que está en unión con el Padre. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios que nosotros vamos a encontrar. Génesis 41, 26, por favor, Génesis 41, versículo 26. Lo tenemos, aquí es José, está interpretando los sueños de Faraón, le dice lo que son Faraón sueña 7 vacas hermosas y luego 7 vacas flacas, y también menciona en su sueño Faraón que ve espigas llenas y también ve espigas que se consumen. Y viene José y le revela el sueño y le dice en el versículo 26, las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño que es uno mismo. Entonces un judío puede leer esta palabra uno como ejat, y uno puede expresar y saber que tanto vacas como
como espigas son completamente diferentes, pero estamos hablando de que cuando la palabra Dios menciona uno, es ejad, es una unidad compuesta. Y Juan 17:21, para que no nos tomen por sorpresa los unicitarios, porque si hay lugares donde existen estas sectas y dicen, es solo Jesús, o sea, Jesús es el Padre, y que se llaman así. Eso es algo que nosotros sí conocemos y sabemos, que Jesús, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se llaman Jesús, mas el Padre no es Jesús, el Padre es Juan 17:21. ¿Lo tenemos? Gracias. Dice así, dice el 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y está diciendo Jesús, Padre, somos uno, y en esta unidad y en esta deidad y en este Dios, queremos que el plan que hiciste, mandarme a la tierra, redimir, que fueran creados por mi sangre, por las letras, Padre, toda esa creación, yo quiero que regresemos a esta deidad y seamos uno, bendito su nombre. Vamos a hacer una unidad compuesta con Dios, una unidad compuesta con el Padre, pero obviamente conservando y teniendo las características de lo que Dios nos dio, como almas, como espíritus, como seres, como todo lo que Dios creó, pero Dios desea hacer una sola unidad. Así que en la eternidad vamos a seguir divirtiéndonos, vamos a seguir aprendiendo, entrar a la divinidad, conocer la divinidad, que nos muestre Dios lo que es, va a ser infinito, increíble, excelso, y por eso se expresa de los que de alguna manera queremos, deseamos estar allá, llegar allá, porque va a ser increíble. Si con lo que aquí tenemos, Dios nos maravilla, nos impresiona, ser uno con Dios, ni mi mente, que es pequeña, puede calcular qué es eso. Vamos a Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Gracias, Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Lo tenemos. Gracias. Gálatas 3:28 dice así. Dice 26, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Así que tenemos entonces que dice que ya en Cristo Jesús nos hace Dios iguales, nos salva, bendito su nombre, nos hace hijos en la fe de Cristo Jesús, y obviamente dice, ya no hay en Cristo nada diferente de varón, varona, judío, griego, siervo, libre, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Así que somos una unidad compuesta. Así que te estamos viendo esto y vamos por favor a Marcos 12, 28 al 30. Marcos 12, 28 al 30. Gracias, Jesús. Marcos.
Amén. Sí, hermana, sí, así es. Exacto, esa cita la podemos usar porque gracias a Dios nuestras líderes fueron mujeres pastoras. Sí, hay un grueso del cristianismo que no tiene pastoras. Y es que realmente por 1900 años más, y de hecho toda la cristiandad. Mire, cuando se menciona de la Iglesia Universal, esta debió de haber permanecido y definitivamente hay hombres que defendieron todo este cristianismo y existe en ellos que la cristiandad siguiera. Después de los apóstoles se les llamó padres apostólicos. Y esos padres apostólicos en distintas escuelas como Alejandría, en Jerusalén, en Antioquía, escribieron y hay muchos escritos. Y en todos esos siglos, porque incluso siglos que precedieron, no existe el pastorado femenino, no está escrito, no hay. Entonces, no lo hubo. Citas hay, citas existen. Y ahorita vamos a ver una cita en donde el por qué, de alguna manera, podemos saber cómo es que hasta el siglo pasado, no sé quién sería la primer mujer pastora, pero la hermana Hicks vivió un siglo y ella empezó a predicar. Fue tremendo, fue duro. La hermana Esparza, si no mal recuerdo, hermana, corríjanme, pero era metodista, hermana, la hermana Esparza. Era metodista, hermanos, cuando encontramos el metodismo, si no me equivoco, su fundador fue Wesley, sí, pero en el metodismo no hay mujeres pastoras, no hay, por siglos anteriores no hay. Yo creo en el pastorado femenino, estoy comentándolo, porque cuando nos llaman a nosotros pentecostales o neopentecostales, y nos llaman también esa parte del grueso de bautistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, y no hay división en nosotros porque lo que nos une es Cristo. Amén. En todos, porque el catolicismo sí va a decir, ustedes están súper divididos. En realidad hay algo que nos une y eso es Cristo Jesús que nos salvó. Y sí, bautistas, metodistas, hay cosas que tienen, que no tienen. Hay, por ejemplo, calvinismo, arminianismo y un montón de cosas teológicas que realmente, hermanos, lo expreso, no en mal, bíblicamente y de IMEC y el mensaje que nos dejó la hermana Hicks, a veces teológicamente por siglos pasados no es que no se pueda probar, no, sino que simplemente nunca se dio, nunca hubo. Por ejemplo, en los siglos de la Edad Media no se habla que la cristiandad hablara en lenguas, por poner un ejemplo, ¿sí? O que hubiera el pastorado femenino, no hay. Por 1000 años la Edad Media no habla ningún autor, ningún escritor, nada de eso. Entonces, empieza a surgir, obviamente, con la reforma, los avivamientos, y sí, los metodistas sí pueden saber que cuando Wesley predicaba, la gente hablaba en lenguas, pero también lo fueron dejando. Pero gloria a Dios porque sabemos que el Espíritu Santo, su palabra, el legado que nos dejó la hermana Hicks, podemos saber que es real, es verdad, y probarlo bíblicamente se puede. Pero sí hay el montón de escritos que sí, por lo expreso de esta manera, nos estarían jugando en contra, ¿sí? De la cristiandad pasada. Pero sí hay versículos en el libro de Hechos, nos habla en los finales tiempos. Fíjese, no fue para toda la cristiandad esto que tenemos hoy, porque siempre expresó Dios
al final de los tiempos o los finales tiempos. Pero ahí está una cita para el pastorado femenino. Ya no hay judío, hombre o mujer, porque en Cristo somos uno. Y Cristo mandó anunciar a las buenas nuevas. Los 120 estaban en el aposento alto, había hombres y había mujeres. Pero ¿por qué no hubo mujeres pastoras en los siglos anteriores? No lo sé, ¿verdad? Pero sé que sí existe y sí hay. Ya llegamos a Marcos 12, 28, 30. Gloria a Dios. ¿Vamos bien, hermanos? Marcos, sí. Gracias a Dios por el mensaje del camino. Sí. El gran problema del cristiano, mi problema, es que cuando yo estoy en un punto de madurez espiritual, de crecimiento, yo no tengo la luz completa de la palabra. Entonces, por ejemplo, y me aboco a una cita donde el apóstol Pablo predica a la iglesia donde los hombres no deben de permitir que la mujer hable, pero sobre todo en las casas. O sea, habla del orden matrimonial. Sí. Habla del orden de la familia. Pero cuando la luz de la palabra va creciendo en nosotros, podemos ver desde el principio cómo la mujer tomó parte importante en el ministerio de Dios. Por ejemplo, se me ocurre en este momento María, la hermana de Moisés. Cómo María fue llamada la profetisa. Sí, amén. Es decir, Moisés rechazó todos los ministerios que Dios le daba. Sí. Le dio de sacerdote, de rey, sí, y de profeta. Pero él dijo, no, yo no sé hablar. Entonces únicamente quedó con el ministerio de rey. ¿Sí? Entonces Aarón le dio el ministerio de profeta. De sacerdote. Y a María el ministerio de profeta. Sí, así Entonces, es. ya estaba ahí la mujer trabajando. Claro. Y cuando pasa el mar, lo primero que hace María es tomar su ministerio y empezar a dirigir en alabanza a la nación de Israel. Tomar el pandero y empezar a danzar con todo su corazón. Sí, así es. La nación de Israel. Sí, amén. Bendito su nombre. Gracias. A través del nombre del Señor él había hecho. Así es. Podemos seguir así. Por ejemplo, Débora es otro caso. Claro. Y en Romanos el apóstol Pablo habla de muchas mujeres que fueron pastoras, Febre y ella, sí. Y que recibieron células en sus casas y les predicaban. Entonces, el problema es que nuestros ojos están ciegos. Sí, así es. La hermana aquí, todos somos ciegos en ciertos puntos. Así es. Sí, sí, algo que el feminismo, lo que está expresando el hermano Pedro, si algunos no oyeron, hay cosas que no, bueno, cuando me quedo en silencio y no se escuchan en la transmisión, pero a lo mejor sí la gente está diciendo que están hablando. Por eso lo repito, no porque no hayamos entendido aquí. Gracias a Dios se está transmitiendo en vivo. Y bueno, en ese punto, gracias a Dios, lo que está diciendo el hermano Pedro es que sí encontramos a través de la Biblia muchas mujeres, como María la profetisa, como Débora, que ejercieron ministerios en donde llevaron al pueblo a encontrarse con Dios, a alabar a Dios. Moisés rechazó tener todo y Dios lo repartió con Aarón, que fue sacerdote. El punto siempre ha sido, hermano, que la mayoría de teología, teólogos, incluso Aarón, María no nos dice la Biblia que entrara al santuario a ministrar. Y es esa parte pequeña donde se toma, ¿verdad?, a través de todos los siglos, que la cristiandad no haya tenido mujeres pastoras. Entonces, entendemos
de febre, que eran, dice la Biblia, lo estudian y dicen, bueno, son diaconisas, exacto, son las diaconisas, si recordamos, era para atender las mesas en su momento, se entendió de esa manera en el libro de Hechos, y volvemos a esa otra parte hermosa de que ellos también estudian y pueden leer en griego, en hebreo, las palabras diaconisa, qué significa, y podernos dar a entender el servicio de la mujer de esa manera. Sí, profetiza, se estudia la palabra en hebreo, la función que hicieron, y nos dejan ver su ministerio de un profeta, pero en el templo o en el tabernáculo solo los sacerdotes hombres entraron, ¿verdad? Por esa parte, volvemos, no estamos en ese tema, pero gracias, la hermana Silvia, gracias por comentarlo, pero sí, hermano, vamos a ver ahorita un texto donde nos deja saber por qué a este tiempo, pues tenemos nosotros, obviamente, pastoras, y este tema que estamos viendo nos lo va a seguir aclarando. Ok, Marcos 12, 28 al 30, ¿lo tenemos? Y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, ¿qué cosa? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Deuteronomio 6:4. Y vuelve a decir, amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ok, Santiago 2:10, 2:19, por favor. Santiago 2:19. Sí, gracias a Dios, nosotros como IMEC no hay ningún problema, hermanos. De hecho, quienes nos oyen la transmisión, no hay ningún problema. Pero, hablando de iglesias históricas y que super estudian, hermano, porque ellos saben de concilios, saben de la historia de los hombres que escribieron, a nosotros en esa parte sí nos llaman neófitos, que no sabemos. Si yo le pregunto a usted, acerca del concilio de Trento, usted y yo no sabríamos de qué se trató, pero ese concilio hay muchas bases de las cuales nosotros creemos y por eso podemos decir Jesucristo es Dios, Jesucristo es 100% hombre y fue tratado en concilios, ¿verdad? Por ejemplo, la Teotocos y un montón de cosas, porque siempre ha habido herejes que trataron de destruir el cristianismo, la iglesia, y hombres de Dios, porque cuando se menciona concilios, los católicos dicen, somos nosotros, no, es la iglesia defendiendo con hombres que estuvieron ahí, consagrados en Dios, defendiendo al Cristo, defendiendo la verdad, y por eso es que tenemos nuestras Biblias. Santiago 2, versículo 19, y tenemos lo que nosotros creemos. En IMEC, por ejemplo, tenemos 16 artículos de fe, y los creemos, pero esos artículos de fe los podemos encontrar en los concilios que hombres de Dios aprobaron, sí, aprobaron porque creían en ellos. De hecho, el credo de los apóstoles, ese credo usted y yo, si nos lo sabemos y podemos tenerlo, defendemos nuestra fe, porque ese es un margen de lo que nosotros debemos de saber si somos la iglesia verdadera. Creemos en un solo Dios, creemos en Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo, creemos que en una iglesia, y dice santa, católica, y venimos de los apóstoles, mas no romana. Creemos en la resurrección de los muertos y la vida futura. Y cuando usted estudia la iglesia tradicional, la iglesia católica, ellos están completamente alejados de ese credo. Usted le predíquele a un católico, a ver, ¿está la misa en el credo? No.
¿Está el cargar yesos en el credo? No. ¿Está la asunción de María? No. ¿Está que veneremos a María o la adoremos? No. Entonces, tú no eres esa iglesia apostólica, porque ningún apóstol hizo eso. Ningún apóstol hizo ni purgatorio, o sea, ni rosarios, ni purgatorio. Hermanos, con el credo, si usted se lo sabe y fue católico, podemos predicarles que ellos no son la iglesia verdadera. Pero ese credo, ¿en dónde nació? ¿En dónde está? Y ese es donde nos llaman neófitos a nosotros, pentecostales, ¿sí? Las grandes iglesias salvas porque tienen a Cristo, bautistas, metodistas, leen mucha letra hermosa tienen, pero ellos así fácil le dan vuelta a un católico así, dicen, tú eres la iglesia falsa, nosotros somos la verdadera. Pero a nosotros nos falta esa parte, ¿verdad? Y nosotros acá, gracias a Dios, hablando de lo que sabemos, el camino, pero en esa parte a los neopentecostales o pentecostales, porque igual somos evangélicos, somos cristianos, somos pentecostés, todo eso, pero sí nos llaman neófitos en muchas cosas que desconocemos de que en los siglos la cristiandad ha tenido, porque Cristo siempre ha sido los hombres que han venido a denostar y se levantaron hombres de Dios a defender lo que hoy tenemos y permanecemos aquí. La hermana Esparza era metodista y los metodistas, wow, cosas tremendas tienen. Santiago 2:19, ¿ya lo leímos? Sí, ¿verdad? No, vamos a Santiago 2:19. Sí, fíjense que hay alguien que cree que Dios es uno y esos fíjense quiénes son. Sí, esto es parte de lo que vamos a ver. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Así que los demonios saben Ejad, ¿estamos de acuerdo? Saben que Dios es uno. Y Efesios 4:6, por favor. Efesios 4:6. Esto es como que una escuelita dominical para defender nuestra fe. Si usted ya tiene citas, si vienen los unicitarios, usted dice, espérame, a ver, vamos a ir a todas las citas, que son parte de estas citas que los unicitarios van a decir. Ya ve, todos dicen que es uno, pero tú crees en un monstruo de 3 cabezas, dice. Y es que las naciones paganas, llámese egipcias, Babilonia, medopersas, hablan siempre de 3 dioses, ¿sí? Por ejemplo, Egipto tiene Isis, Horus, y así, dice. Entonces, los cristianos trinitarios copiaron de los egipcios eso. ¿Y usted cómo nos defendemos? ¿Qué le decimos? Ay, sí, lo copiamos. No, no copiamos nada, sí, pero sí tenemos también otro entendimiento. Sabemos de la eternidad pasada, de la rebelión de Lucifer. Él fue sabio sobre todos dice, eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Así que él sí conoce cosas de Dios y él no es creador, siempre les he dicho. Él solo hace copias baratas y sí se los puede dar a otras culturas de manera equivocada y por eso allá los egipcios sí tienen una trinidad y allá otras culturas. Es que todas las culturas hablan de 3 dioses. Los cristianos copiaron. No. El que copió fue Lucifer. Amén. El que copió fue a el de allá arriba que vio a Dios. O sea, ¿de dónde sacó él eso de 3 dioses? Porque lo vio allá arriba y es lo que estamos viendo aquí. Amén. Dice 6, Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Amén. Y Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Y sé que usted dice, hermano, pues ahí está Primera de Juan 5:7. Ajá. Y lo sabemos esto que dice. Ajá. Dice 6, vamos a leer 6. Primera de Juan 5:6, lo tiene. Dice, este es Jesucristo,
que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Gloria a su nombre. Santo, santo, sí, dice, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ok, hay cosas en las cuales uno dice, no nos metemos, o si es que sí nos metemos, pero este pasaje que está aquí, el versículo 7 y 8, en los documentos originales no está, no existen, no están. Y hasta siglos 6, 7 o siglos 4, 5, es cuando sí aparecen en esos manuscritos esta frase de tres son los que dan testimonio en el cielo, en la tierra, Padre, Verbo y Espíritu Santo. Gracias a Dios, hoy podemos decir, bueno, nosotros lo leemos y está en nuestras Biblias, pero vuelvo a eso mismo, hombres que estudian esto y saben griego, sí pueden expresar y decir, porque hay hombres que dicen, lo que no tiene tu Biblia, pero tú le crees, y son, dicen, lo expresan bien, son eruditos del griego, de papiros, de rollos, y esto nosotros no lo sabemos, no lo tenemos. Pero esas frases no está en los escritos originales de los siglos primeros. Y entonces lo que dicen ellos, bien, entonces lo pusieron y lo inventaron para poder hacer la Trinidad. Pero bueno, no nos metemos ahí en esa parte, porque hay cosas, vuelvo a eso, que uno estudia, sabe, pero en todo el contexto y todo lo que tenemos, podemos saber que Dios es Padre, Verbo y Espíritu Santo. Amén. Sí, es Padre, es Verbo y Espíritu Santo. Y vamos a seguir estudiando. Dios siempre se ha revelado a través de su nombre, que significa naturaleza, carácter y autoridad. ¿Sí? Dios siempre, Él es Dios, esa divinidad, esa Trinidad, pero Dios, y esto lo dice, esto lo puse del libro de la hermana Hicks, Gotas de Doctrina, y lo dice, Dios siempre se ha revelado a través de su nombre, y nombre significa naturaleza, carácter y autoridad. Y entonces es por su nombre que Dios se revela. Y la hermana igual lo pone en el libro, uno de los nombres primarios que Dios tiene con los cuales se revela su naturaleza, su carácter y su autoridad, es este nombre que conocemos, el tetragramatón, ¿sí? Yu, Hei, Bao, Hei. Y Yu, Hei, Bao, Hei, que Dios se lo revela a Moisés en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo del 13 al 17, Yu-Hei Bau-Hei significa el que existe por sí mismo, el que se revela a sí mismo. Y entonces vemos ahí, Moisés no quiere ir, Dios le dice, bueno, ¿qué le voy a decir a los hijos de Israel quién soy? Y viene Dios y le dice, le vas a decir, ella, asir, ella. Yo soy el que soy, yo soy el autoexistente, no tengo principio, no tengo fin, no necesito que nada ni nadie me llene, me alimente, porque yo existo por mí mismo. Pero también significa el que se revela a sí mismo. Dios siempre ha querido dar a conocer este nombre, pero fue hasta Moisés, 1600 años después, en que este nombre fue revelado,
porque Abraham y los patriarcas conocieron otros nombres de Dios, ¿sí? Otros nombres de Dios. ¿Qué otro nombre primarios está en el libro Gotas de Doctrina? Tenemos y que en el cual Dios se da a revelar, ¿sí? El otro nombre que tenemos aparte de Yu-Hei, Bau-Hei, es el nombre de Elohim. En Génesis 1:1, donde dice en el principio, en el hebreo dice Bereshit Barat Elohim, Elohim. Y este nombre Elohim de Dios es un Dios creador, es el Dios creador, pero también tiene otros significados. La palabra Elohim o el nombre de Elohim, la palabra El significa fortaleza o el fuerte. La palabra Elohim significa el fortaleza o el fuerte. Y está compuesta por la palabra Alá. Y la palabra Alá significa jurar. Significa sujetarse por un juramento. La palabra Alá significa jurar, sujetarse por un juramento. Significa fidelidad. Eso es lo que significa Elohim. Fortaleza, fuerte, jurar por un juramento, fidelidad. Y nos dice igual el libro, es un nombre uniplural, sí, es un nombre uniplural. Por ser un nombre uniplural, el nombre de Dios, Elohim, requiere de un verbo singular. Los nombres uniplurales son usados con frecuencia en nuestro lenguaje. Por ejemplo, cuando decimos la iglesia, es plural, pero es singular, pero se puede leer uniplural, ¿sí? La iglesia está reunida, la familia está reunida. Desde el principio Dios estableció la unidad y pluralidad de su ser. Con este nombre, Elohim, Dios dice, me doy a conocer que soy una unidad compuesta. En Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y es esa unidad compuesta hablando, hagamos, amén. Entonces tenemos el nombre primario también de Dios, de Elohim. Luego tenemos otro nombre de Dios, y el otro nombre que nosotros tenemos de Dios es Adonai. Y el nombre Adonai significa Señor. El nombre de Adonai significa Señor. También Adonai significa dueño, esposo, ¿sí? Dueño, esposo. Tenemos el nombre de Adonai. Y en Génesis capítulo 15, versículos 1 y 2, después de que hubo la batalla, viene Melquisedec y le da Dios a Abraham pan y vino. Viene Abraham y le dice, ¿cómo he de heredar? Y le dice así, Señor. Y es en esa primera parte, en Génesis 15, del 1 al 2, donde se revela el nombre de Adonai. Elohim lo tenemos en Génesis, y en Abraham Dios le revela en Génesis capítulo 15, versículos 1 y 2, le revela el nombre de Adonai. Después hay otro nombre que nosotros tenemos, y este otro nombre es el nombre del Shaddai, ¿sí? El nombre del Shaddai. Y Shaddai significa omnipotente, todopoderoso, y significa Dios. Shaddai significa omnipotente, todopoderoso y Dios. Y en Génesis capítulo 16 lo hemos estudiado, lo hemos visto. En los versículos 1 y 2, Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y ahí Abraham dice, el Dios omnipotente.
Y entonces este Dios con este nombre omnipotente o el Todopoderoso es el nombre que fueron conocidos los patriarcas. Abraham y todos aquellos atrás les dio a conocer este nombre. Vamos por favor a Éxodo capítulo 6, versículo 1 al 3. Éxodo capítulo 6, versículos 1 al 3. Todo esto lo estoy tomando de Gotas de Doctrina. Lea ese libro, si no lo ha leído o lo tiene, vuelva a darle una ojeada. Es de la doctora Hicks y está todo esto. No nos vamos a ir a los nombres compuestos de Dios porque ya nos alargaríamos más, pero con estos nombres vamos a tener. Éxodo 6 del 1 al 3, lo tenemos. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés, díjole: yo soy Jehová, Yuhei Bauhei. Y aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente, el Shaddai, mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. Lo que Dios está diciendo aquí a este Moisés es que Abraham, la revelación que Abraham tuvo solamente fue de el Shaddai, de Adonai y de Elohim, ¿sí? Pero el nombre de Yuhei Bauhei, de Jehová, está diciendo Abraham no lo conoció. Y Moisés, a ti te estoy dando a revelar ese nombre, Yuhei Bauhei, bendito su nombre. Y lo que les quiero expresar y decir de igual manera con este pensamiento es que Dios revela estas cosas progresivamente. Amén. Abraham no conoció a Yuhei Bauhei. Y, por ejemplo, con Abraham habían pasado 1000 años. En 1000 años, Dios, antes de Abraham, todos los primeros hombres solo conocieron Elohim. Noé, Matusalén, el padre de Noé, todos esos hombres solo conocieron el nombre de Elohim. 1000 años pasan y viene un hombre con el cual iba a ser una grande nación, que es Abraham, y Abraham le dice: Abraham, ya conoces Elohim, pero te presento dos nombres más: Shaddai, bendito su nombre, y Adonai, gloria a Dios. Está en Génesis 15 y en Génesis 16, Dios revelando estos dos nombres. Y entonces cuando viene Moisés, conocía a Elohim, conocía a Adonai, conocía a Shaddai, pero viene Dios y le dice: Moisés, te revelo una porción más de mi ser, de mi nombre, de mí. Bendito el nombre de Dios. Porque la revelación que nosotros tenemos, gloria a Dios, es este nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo. Todos los profetas, David, los reyes, que bueno, Dios se dio a revelar, bendito su nombre, pero hasta que viene el ángel y le anuncia a María que el hijo que iba a tener ella iba a llamarse Jesús, y Jesús significa Jehová salva, y ese nombre en el Antiguo Testamento, aunque por ejemplo Manoa le pregunta: dinos tu nombre, y el ángel le dice: ¿para qué quieres saber mi nombre, que es secreto? Todavía no te lo voy a revelar, porque va a llegar hasta que pasen 4000 años, y a esa mujer, María, yo le voy a revelar mi nombre, y de ahí a toda la cristiandad que sigue y que viene, y que es la que va a tener toda esta revelación. Y entonces, hermano, usted y yo conocemos a Elohim,
Conocemos al Señor Adonai, al Shaddai Todopoderoso, pero tenemos una revelación muy grande. Shahanda Ribasaya es el nombre de Jesús, el nombre Jehová salva y que vive y que está en nuestro corazón. Sharabasaya. Gloria a Dios. Que por ejemplo, hay un nombre que usted y yo no conocemos. En Isaías dice que de la mujer iba a tener un hijo, ¿verdad? Iba a ser admirable consejero, Padre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y que se iba a llamar Emmanuel. Con nosotros Dios. Y ese va a ser revelado y se va a hablar de él en el milenio. Sí vamos a estar, pero la gente va a saber con nosotros. Dios bendito su nombre. Así que hermanos, Dios revela y revela y revela y revela. Y en nosotros Dios también lo dice, que hay un nombre nuevo que solo en la eternidad la gente lo va a conocer. Pero ese nombre que estuvo en las profundidades, en el trono de la gracia, Yuhei Bauhei, es el trono que se está formando, el nombre en nosotros, porque seguimos al Cordero por donde quiera que va, bendito su nombre. Y ese cuerno de Yuhei Bauhei va a salir, bendito su nombre, y la gente lo va a leer en usted y en mí. Pero no lo aprendieron, no lo conocieron, no lo saben, gloria a Dios, pero no va a ser, o sea, aquí lo hacemos, lo vamos a tener, gloria a Dios, pero revelado va a ser hasta allá arriba en la eternidad. Por eso es que Dios le place revelar como Él quiere, como Él desea, sus nombres, sus maneras, sus naturaleza. Por eso vuelvo a esa parte, si en 1900 años no ha habido pastoras, pero sé que es bíblico, porque lo dijo usted, hermano Pedro, tenemos el montón de citas, pero la revelación a ellos, a esos hombres, a toda esa cristiandad no llegó, pero vemos cómo se revela y cómo sabemos que las mujeres, porque ya no hay hombre, varón o mujer, porque María Magdalena fue la primera en anunciar que Jesús había resucitado y que el libro de Romanos, cierto, hay diaconisas, hay profetas, hay apóstoles, hay mujeres que compartieron la palabra y pueden compartir y ponerse enfrente a compartir la palabra, porque Dios revela y revela y revela, bendito su nombre, gloria a Dios. Entonces, estos son los nombres de Dios, y a Dios le plació, escuche esto, porque es lo que vamos a ver. A Dios le plació de esa manera usar este nombre de Elohim, ¿sí? Este es la totalidad de Dios, amén, y aún más porque Él es Yuhei Bauhei, es esa Trinidad, pero dice, voy a usar este nombre, Elohim, y voy a crear seres y un consejo divino, que se van a llamar hijos de Dios, que se van a llamar Elohim. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo que solo Dios no usó Shaddai, no usó Adonai, no usó Yuhei Bauhei, sino dijo, voy a usar Elohim, ¿sí? Y vamos a ver por qué, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Entonces vamos a poner, o ahora sí, otro triángulo, y vamos a poner este nombre, ¿verdad? Yuhei Bauhei, el Jehová, el tetragramatón, Jehová, Yahweh, arriba, representando la divinidad. ¿Estamos de acuerdo? Y en Dios, hermano, existe en la Biblia este consejo llamado hijos de Dios, Elohim. Existe en la Biblia este consejo divino. Y Dios de Elohim a estos dioses les quiso dar esa misma naturaleza. Y si tal vez usted dice,
¿Por qué? Hermano, la Biblia dice que Dios le plació hacerlo a usted, al hombre, a su imagen y semejanza. Santo su nombre. Y entonces somos en un sentido lo más alto, lo más grande. Sí, porque de esa divinidad Dios le plació hacer de tierra a usted y a mí y darnos su imagen y semejanza. Así que en ese pensar, Dios también tiene un concilio divino llamados Elohim, porque así le place. Y tiene un plan con eso. ¿Cuál es el plan para usted y para mí? ¿Cuál es el nombre más alto que vimos en la pirámide? Jesús. Y a estas criaturas que somos usted y yo, el plan de Dios es que seamos como Jesús. Andar y vasalla, ¿sí? El plan de Dios es que seamos como Jesús. Hay un plan. El mismo que hizo Jesús nos invita a Dios a recorrerlo. Pero vamos a ver por qué Dios hizo este concilio divino. ¿Para qué lo tiene? Y vamos entonces, estos hijos de Dios son un concilio divino y en la palabra de Dios, obviamente, existe también la hueste angelical. Ángeles, serafines, querubines y arcángeles, ¿sí? Y mire, lo puse así porque este estudio sí es algo que estoy estudiando, ¿sí? No puede ser que estos ángeles sean arriba de los Elohim y estos Elohim abajo. Eso es algo que sí no sé, porque sabemos que el arcángel Miguel es el que dirige las huestes celestiales. Y a lo mejor usted preguntar, ¿y está arriba de los Elohim o abajo de los Elohim? Eso es algo que conforme estudiemos, usted puede poner, ¿verdad? Si la hueste angelical está arriba o está abajo, pero estos Elohim son bien importantes para Dios, estos hijos de Dios, y vamos ahora sí a estudiar Salmo 80, bueno, seguimos estudiando. ¿Hasta aquí vamos bien? Salmo 82:1. Salmo 80. ¿Vamos bien aquí, hermanos? Sí. Ya vimos que estos Elohim son una parte de un nombre de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Estos Elohim no son Shaddai, no tienen de Shaddai, no tienen de Adonai, no tienen de Yuhei Bauhei, no tienen de Jesús. Amén. Solo tienen de Elohim. Sí. Y vamos a ver. Salmo, lo vimos la semana pasada, pero ahora vamos a verlo en el hebreo. Sí. Dice así, Salmo de Asaf. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Ok, si usted no alcanza a ver esta que le estoy poniendo, obviamente en la transmisión va a salir, lo invito a verlo porque va a poder usted ver, ajá, pero aquí dice Dios. Y aquí está la referencia, es la 430, y dice Elohim, hermanos, está hablando de Dios Elohim. Salmo de Asaf, dice ahí Dios, y ahí dice Elohim, amén. Y dice después, está en su propia congregación de los poderosos, en el medio, y esto es concordancia de Strong hebreo, en el medio de los dioses. Y hermanos, aquí está Elohim 430. Es la misma palabra. Voy a anotarlo ahí Dios, voy a hacerle así. Ahí dice, hermano, Elohim. Y estos dioses que están aquí, hermanos, está esta misma palabra y dice Elohim. ¿Sí? ¿Estamos, hermanos? Sí. Un hebreo, por viendo eso mismo, lo leería de esa manera. Elohim, Nisat, Baat, Et,
Bekeret Elohim, es lo que estaría leyendo un hebreo. En español nosotros solo leemos Dios está en la reunión de los dioses, pero un hebreo lo lee bien. Elohim está en medio de los Elohim, porque son las palabras, estas palabras hebreas, ahí dice Elohim. Entonces Dios tiene una reunión de los dioses. Y aquí se lo vuelvo a poner, ¿verdad? Salmo de Asaf, Dios Elohim, está en la reunión de los dioses. Esa palabra, hermanos, es Elohim. En medio de los dioses, Elohim juzga, ¿sí? Es lo que estaríamos leyendo en el hebreo. Salmo de Asaf, Dios Elohim, está en la reunión de los dioses, Elohim, en medio de los dioses, Elohim juzga. Y sé que si usted nota algo, porque al menos también eso para mí, escribir Dios con D mayúscula debemos de hacerlo siempre porque se está hablando del nombre de Dios. Si usted escribe por WhatsApp algún mensaje, algo y pone Dios y está hablando del Dios Todopoderoso, póngalo con D mayúscula, porque hay dioses con D minúscula. Pero cuando ve usted aquí que yo Dios la puse así, Elohim, en el hebreo no hay mayúsculas ni minúsculas. Y así se escribe Elohim, Dios. Pero el hebreo sabe que esa primera parte, ese ser, y de hecho el contexto y todo lo que tenemos, nos está hablando de Dios, amén, de Dios Elohim. Y por eso expreso, cuando nos podemos poner el chip de un hebreo, podemos saber qué está diciendo. Elohim está en la reunión de dioses, de Elohim, porque ahorita vamos a ver también qué significa Elohim. La Biblia de Jerusalén, la 2001, dice de esta manera, Salmo de Asaf, Dios se alza, fíjese, en la asamblea divina para juzgar en medio de los dioses. Eso nos dice la versión de Jerusalén 2001. La Biblia latinoamericana dice de esta manera, se ha puesto Dios de pie en la asamblea divina para dictar sentencia en medio de los dioses. Sí, vamos a leer Salmo 82:6. Ahí mismo lo tenemos. Salmo 82:6. Y entonces Dios reafirma esto. Yo dije, ¿sí? Vosotros sois dioses e hijos todos vosotros, ¿de quién? Del Altísimo. Está hablando de un consejo divino que les llama dioses que son hijos del Altísimo. Entonces el Salmo 82:6 diría de esta manera, vosotros sois Elohim, ¿sí? Aquí lo puse, hermanos, vosotros sois Elohim. Esa palabra dioses diría Elohim. E hijos, y la palabra hijos es ben, ¿sí? La palabra hijos es ben. Vosotros sois dioses e hijos, todos vosotros del Altísimo. Entonces Dios a este consejo divino, a esta asamblea divina, les llama Ben Elohim, hijos de Dios. Les llama Ben Elohim. La palabra Elohim, hermanos, es la 430, ¿sí? La palabra Elohim es la número 430. Y aquí está una Aleph, una Lame, Lo. Y aquí tenemos una Hei, una Yud y una Men. Y dice Men, Elohim. Eso es lo que dice. Elohim. Es la 430. Y su significado obviamente tiene que ver con el Dios supremo. Pero también significa plural de dioses en el sentido ordinario, ¿sí?
plural de dioses en el sentido ordinario. La palabra Elohim significa Dios supremo, pero también significa plural de dioses en el sentido ordinario. También significa ángeles, significa diosa, significa juez, poderoso e ídolo, ¿sí? Significa diosa, juez, poderoso y también significa ídolo. Por eso vamos a ver que un judío puede leer en su Biblia y en español va a decir ídolo, pero él va a leer Elohim, pero va a saber que es un ídolo. Sí, él por el contexto y el mismo contexto nos lo va a decir, pero él va a leer que es ídolo. ¿Estamos de acuerdo? También diosa, juez, por eso a los jueces se les llama Elohim, porque son salvadores. Sí, a los jueces se les llama Elohim porque son salvadores. Vamos por favor al Salmo 89:6. Salmo 89:6. Gracias, ¿lo tenemos? Dice así, ¿ya llegó? Porque ¿quién en los cielos se igualará con Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Y ahí, hijos es Ben, y potentados, hermano, es Elohim. Y lo que está diciendo este salmo es que aunque estos dioses son Elohim, no hay nada comparable con Dios. No hay nada comparable a su majestad y a lo que Él es. Solo compartió, así como decía el hermano Pedro, Moisés compartió. Dios crea estos hijos de Dios y les comparte, ¿sí? Una naturaleza Elohim, pero viene Dios y dice, nadie es semejante a Jehová, nadie es semejante a Dios, no los vamos a comparar, no los compares, no hagas eso, no vamos a hacer nada de eso, porque Dios es grande. En la Biblia de Jerusalén, 1976, este versículo dice, porque ¿quién en las nubes es comparable a Yahvé? ¿Quién a Yuhei Bauhei se iguala entre los hijos de los dioses? Aunque se llamen Elohim, no son como nuestro Dios, grande y poderoso, alto, sublime, eterno, infinito. Son seres creados, amén. Son seres creados, gloria a su nombre. Y entonces por eso dice ahí, dice, ¿quién entre los hijos de los potentados? Dos cosas aquí. Es Dios grande, más grande, pero sigue hablando que hay estos Ben Elohim. ¿Estamos de acuerdo? Dice Jehová entre los hijos Elohim. Jehová está con un consejo divino, se para a juzgar, se para a hablar. Ben Elohim. En la palabra de Dios, palabra de Dios para todos, es lo que dice PDT, dice así, Dios se reúne con los santos ángeles y todos ellos temen y respetan a Dios. Él es más grande y asombroso que cualquiera de los que le rodean. Bendito su nombre. Amén. Sí, es lo que dice el versículo 7 en nuestra versión 1909. Dice así, Dios terrible en la grande congregación de los santos. Ahí dice la palabra de Dios para todos que son ángeles, ¿sí? Y formidable sobre todos cuando están alrededor suyo. Y está hablando de este consejo divino, gloria a Dios, ¿sí? Vamos por favor,
Gracias, Jesús. Salmo, déjenme les digo. Gracias, Jesús. Salmo. Gracias, Jesús. Salmo 29, por favor. Salmo 29. Versículo 1, ¿sí? Salmo 29, 1. ¿Lo tenemos? Sí. Sigue hablando de esto, de este consejo divino. Salmo de David, ya llegó, dice: dad a Jehová, oh hijos de fuertes. Ajá, esa palabra hijos de fuertes es Ben Elohim. Sí, hermanos, un judío le diría: dad a Jehová, oh hijos de Ben Elohim. Dad a Jehová la gloria y la fortaleza. Versículo 2. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Humillaos a Jehová en el glorioso santuario. Entonces estamos viendo cuál es el plan y el propósito de Dios para estos Elohim. ¿Cuál era el plan y propósito al haberlos creado, hermanos? Sí, darle a la gloria. Adán le dijo, lo hizo a su imagen y semejanza y le dijo: vas a labrar y vas a guardar. Adán tenía una tarea. Estos hijos de Elohim también tenían o tienen una tarea. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vamos bien. Ok, entonces este versículo 29:1 en la Biblia, ay, no se ve, sí está. Kadosh israelita dice así: traigan a Yahweh. Ustedes, ahí está, diría así, hijos de Elohim. El versículo 29:1 que tenemos en nuestras Biblias, en la Kadosh israelita, dice así: traigan a Yahweh ustedes, hijos de Elohim. Traigan a Yahweh carneritos. Traigan a Yahweh honor y gloria. Bendito su nombre. Por eso le expreso, si nosotros tenemos a un judío en nuestra mente, el judío, Dios lo leería así: Yahweh o Yuhei Bauhei, ustedes hijos, ahí en nuestra versión dice hijos de fuertes, pero el judío leería hijos de Elohim. ¿Estamos de acuerdo en que hay Elohim, hermanos, que Dios creó y que es un consejo divino que Él tiene? Y vamos, no vamos a llegar ahí, pero Dios tiene este consejo divino con un propósito y un plan. Lo vamos a ver, no creo que llegue, de hecho no vamos a llegar, sí. A ver, solo Reyes, para que no se quede no lo vamos, nada más lo vamos a leer. Ahorita les digo, Reyes, primer libro de Reyes, para que no quedemos de que, gracias, más que nada, ¿verdad? Reyes 22, solo vamos a leer el versículo, hasta que lleguemos a esa clase, lo vamos a ver más a fondo, ¿sí? Porque sí queda. ¿Y por qué? O sea, sí, vamos, Reyes 22, 19. Lo tiene. Y el rey, vamos a leer el 18, dice: el rey de Israel dijo a Josafat, está hablando de Micaías y que le profetiza mal, y dice: no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente mal. Y entonces dice Micaías, fíjese, entonces él dijo: oye pues palabras de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su diestra y a su siniestra. Salmo 82:1. Jehová en medio de los dioses juzga. Dios no necesita de esto. No necesita de usted y de mí que me haya hecho a su imagen y semejanza.
Pero en todo lo que concierne a cosas que Dios va a hacer, ¿qué cree, hermano? Consulta su consejo divino. Santo es su nombre. Consulta. ¿Qué vamos a hacer? No vamos todavía ahí porque necesito seguir poniendo a los Elohim. ¿Estamos de acuerdo? Porque mire, al final, ¿a quién Dios va a usar en la eternidad para dar a conocer su nombre? A usted y a mí. Y me da libertad, hermano, de decidir si quiero o no quiero. Sí, me va a usar a mí, o sea, no me imagino, pero aquí Dios dice, hey, ¿qué vamos a hacer con este asunto de Acab, de Jezabel y esto que está pasando? Y de ahí lo dice, hermanos, le aconsejan a Dios. Aparte de alabarle, bendecirle, glorificarle y lo que estamos haciendo, que dice, hemos estado leyendo, ¿qué más hacen estos hijos de Elohim? Aconsejarle. Sí, hermano. Sí, hermano, sí, dice que, sí, exacto. Satán, hermano, subió como un concilio divino y le dice, ¿verdad? Dice así, de hecho, no vamos a ver eso. Qué bueno, todos los pasajes a nuestra mente y corazón van a embonar. De hecho, hay uno con Naamán, hermanos, con Naamán. Espérese. Todo esto, llegamos ahí. Está con Naamán. De hecho, con Jacob, Génesis 48, hay un ángel que se llama Elohim. No vamos a llegar. ¿Cuánto llevo predicando? 1:21. Ya, no, nada más termino. Sí, ¿estamos bien? Sí, ok, vamos bien, hermanos, sí, en esto, ok, dos o tres citas más, vamos a ver que existe un concilio divino. Ya vimos aquí, porque no quiero que diga, es que el hermano dice que o sea, no es ni Shaddai, no es Adonai, no es Yuhei Bauhei, fueron creados con un nombre, ¿sí? Elohim. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Porque, sí, ok, vamos, por favor, Salmo 96, sí, Salmo 96, 4 y 5. Gracias. Sí, Salmo 96, sí. Aquí estamos viendo la función de estos ángeles o de estos Elohim y quién es Dios y su función que van a hacer. Dice el 4 y el 5, lo tenemos, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Terrible, o sea, Dios, hermanos, no lo comparemos, sobre todos los Elohim, porque todos los Elohim de los pueblos son ídolos. Por eso, hermano, aquí les puse en esta, es la misma versión, ¿verdad? Porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza, terrible sobre todos los dioses Elohim. El judío sí puede leer Elohim, ¿está bien? Porque todos los dioses Elohim de los pueblos, y atención a esto, porque aquí viene, son ídolos, mas Jehová hizo los cielos, sí. Y Colosenses 1:16 está en la pantalla, solo anótelo en su hojita, dice, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él, amén. Así que Jesucristo sí creó este consejo divino y Dios les llama principados o potestades. Sí, Pablo sabía, él era judío y él sabía que porque él podía leer Elohim, y entonces él dijo, Dios también hizo, y le voy a poner principados, tronos, potestades, todo fue creado por él y para él, amén. Porque en Deuteronomio 32:17, sí, Deuteronomio 32:17 dice de esta manera, sacrificaron a los diablos
Shadin, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Deuteronomio 32:17. Y esta palabra diablos es Shadin, hermanos. Ajá, esta palabra es Shadin, ¿sí? Ok. Es que Pablo en el libro de Primera de Corintios 10, del 18 al 20, Pablo menciona este versículo. Vamos por favor a Corintios 10, denme, ahorita les digo dónde termino, 2 o 3 citas más termino. Pero Primera de Corintios 10, porque Pablo era judío. Y entonces cuando le expreso que si nos podemos poner en la parte judía de cómo leían, Pablo puede poner claramente en Corintios 10 esta referencia de Deuteronomio 32:17. De hecho, si usted tiene concordancia en su Biblia, le va a dar que Pablo está diciendo esta misma escritura. ¿Ya llegó? Dice así, Primera de Corintios 10, 18 al 20. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes con el altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo Elohim es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los Elohim? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, Shadin. Los sacrifican y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios, con los Shadin. Ajá. Entonces, Pablo usa esta misma escritura, Shadin. ¿Por qué? Porque lo expreso y porque, o sea, en esta escritura, esta primer palabra es Eloja o Elohim, y esta otra palabra, hermanos, que está aquí, dioses, es Elohim, ajá, dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Recordemos, hubo una rebelión, Dios engendra a su hijo, el hijo crea todas las cosas, el hijo crea el mal, después del mal crea a lo que dice Colosenses, principados, potestades, todo esto lo crea el hijo. Pero hubo la rebelión, Lucifer, 3 seres, padre maldad, madre maldad, y todos ellos, y se rebelaron. Vamos a ver el pasaje de Génesis 6, cuando Dios dice en Génesis 6, mas viendo los hijos de Elohim a las mujeres de la tierra, se unieron a ella y crecieron los gigantes. En un estudio, la hermana Hicks dice que estos hijos Elohim que están en Génesis 6 no se habían revelado, ni con padre maldad, ni con madre maldad, ni con Abadón, sino hasta este momento en donde Dios hace a las hijas de Adán conforme a su imagen y semejanza, es cuando se revelan. Porque estos hijos de Elohim, Dios, les dice la hermana, les había dado todo, pero dice eso de la sexualidad o el sexo, no nos lo distes, y abandonaron y dejaron, y hubo esa rebelión, ¿sí? Ellos se rebelaron, ¿sí? En contra de Dios y se volvieron demonios. Por eso, hermanos, el hebreo a demonios sí puede leer que son Elohim, ¿sí? Para que nuestra mente no diga, es que dice demonios y dice en la Biblia Elohim. No, el hebreo sabe distinguir que es un demonio que se rebeló. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque, vamos, con esta termino. Sí. A ver, déjenme ver. Es Reyes
Sí, Reyes, primer libro de Reyes 12, si no me equivoco, sí. Sí, con esta termino. Hasta aquí bien, termino con esta. No llegué, pero gloria a Dios. ¿Sí estamos bien, hermanos? Sí. Reyes, Samuel, 11. Sí. Vamos a primer libro de Reyes 12. No, 11. 33, sí, 11:33. Lo tenemos. Dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astarosa, diosa. Esa palabra diosa, ¿qué palabra cree que es? Elohim, ¿sí? De los sidonios. Y a Chemos, Dios. Esa palabra Dios, ¿cuál cree que es? Elohim, Dios de Moab. Y a Moloc, Dios. Esa palabra Dios, ¿cuál cree que es? Elohim, de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis derechos, como hizo David su padre. Y Deuteronomio 32, el versículo que les di la semana pasada, que dice que Dios repartió a los pueblos y a las naciones entre los hijos de Elohim. Dios repartió este mundo siendo ellos correctos, buenos, para que le dieran la gloria y la alabanza a Dios, pero Dios repartió a estos Elohim naciones, pueblos, y les dividió a los pueblos y a las gentes. 32, Deuteronomio 32:8, les repartió. Dios tiene un consejo divino y Dios dice, ¿qué hacemos con Jiquilpan? Y es santo, 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 santo. Hay un salmo que dice que vino a la ciudad el fuego por disposición de ángeles malos. Así que, hermanos, Dios pregunta, porque sí les repartió. Hermanos, no sabemos qué potestad, qué cosa. O sea, Dios es supremo, está al control de todo. Pero si el de aquí se reveló, hermanos, puede llevar a Jiquilpan a lo que no decidió Dios, sino está decidiendo esto que mueve, que hace nuestro México. Oremos por él, ¿verdad? Tristemente, oramos por los presidentes, pero Claudia nos entregó a los demonios. Porque Claudia Sheinbaum, sí. Sí, Sheinbaum, sí. La presidenta de México. El ritual que hizo en el Zócalo es demoníaco. Oremos por México, por ella, que conozca a Dios. No tengo nada en contra de la persona. Pero hermanos, es que a otra clase que vamos a ver acerca de cómo el mundo se está moviendo y el porqué de todo esto, porque estos y el mundo le van a entregar el poder al anticristo, ¿sí? Dios ya lo escribió así, o sea, el consejo de Dios es así, él juzga, hermanos, pero así como Lucifer tiene libertad, usted tiene libertad, estos Elohim dominando como potestades, porque lo que le iban a dar a Dios, ahora es ellos que lo demandan del ser humano. Yo le expresé que estos seres se alimentan de energía negativa. Por eso, 1000 partes de odios, venganzas, guerras, narcotráfico y montón de cosas que están pasando. Dios tiene el control porque tiene un remanente, bendito su nombre, tiene un remanente, y vamos a ver el versículo donde dice que Jehová es la heredad de los santos. Jehová tiene una heredad, y esta heredad de Jehová, por eso hay la lucha contra estos Elohim que se rebelaron. Pero
No se pierda el próximo episodio. Amén. Y vamos a seguirlo estudiando. ¿Todo bien hasta aquí? Dios es terrible, amén. Dios es grande, Dios tiene el control de todas las cosas. Así que alabemos, exaltemos, glorifiquemos, porque vamos camino a donde estaban ellos. Vamos camino a ese lugar y entonces ellos lo que hacían, adorar al Dios terrible, grande en majestad. Por eso es que aquí gritamos, alabamos, bendecimos, no porque estemos mal o locos, no, sino porque hay un Dios hermoso, grande, que nos ama, terrible, Shahaya. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por hablarnos, Shahan Laribasaya. Nosotros te adoramos, nosotros te bendecimos, nosotros te glorificamos, nosotros exaltamos tu precioso y grande nombre, Dios, Sarabasaya. Vamos camino a ese lugar donde estaban estos ángeles, estos dioses, Dios. Y entonces, Señor, te damos gracias, te exaltamos, te alabamos, te bendecimos. Gracias porque tú nos hiciste a tu imagen y semejanza, Dios. Qué tremendo, Señor, lo grande que tenemos en nosotros, hacernos como tú, Señor, a tu imagen y semejanza. La perdimos, Dios, pero vamos de regreso a obtener tu imagen y semejanza a través de Cristo Jesús. Y nos vamos a sentar, Señor, a juzgar a estos Elohim, a juzgar a estos ángeles, a juzgar, Señor, pero porque el juez justo, porque tú te has sentado en nuestro trono y corazón. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, Señor. En medio de que sí existe este consejo, Dios, tú eres el que tiene el control de todas las cosas. No es que vamos a decir, ellos están controlando, no, porque sabemos que somos un remanente, porque somos tus hijos, porque somos aquellos que todavía sabemos pelear por la luz, luchar, Señor, porque todo esto, Dios, tu reino, siga en nosotros, en nuestras casas, en nuestras vidas, y tú eres nuestro Dios, nuestro Elohim, Señor, que reina y gobierna. Padre, gracias por tu pueblo, bendícelos, bendice su salida y su entrada. Guárdanos, cércanos, tú eres guardándonos, Dios, porque nadie nos toca, Señor, porque estamos guardados en tu nombre, en ti, Señor, por tu sangre, por tu salvación que nos has dado y porque eres el remanente que salvó y que llegaremos para ser tu esposa, Dios. Gracias, gracias, gracias. Salimos de este lugar, no de tu presencia. Llévanos con bien y nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Dios les bendiga, Dios les guarde.